Hola, muy buenas tardes a todos los usuarios de este canal, Cristian Castro Solís. Les damos otra vez la bienvenida. Hoy vamos a realizar una entrevista a una experta en materia de género y seguridad pública. Es la maestra Carla Colorado. ¿Cuál es la experiencia en el ámbito de género y seguridad pública? Hola, Cristian. Efectivamente, soy maestra en Derecho Procesal Penal y Criminología, con experiencia en el sistema penitenciario y también con experiencia en instrucción policial y con servidores que se dedican al servicio de la seguridad pública. Actualmente imparto temas de género a estos servidores públicos. Obviamente, tomando en consideración que el tema de género es un tema de mucha relevancia en la actualidad de nuestro país, que son temas muy sensibles que tienen que conocer los servidores públicos, porque son los que tienen contacto con la ciudadanía. Y debemos de reconocer que en la actualidad tenemos una sociedad diversa. Empecemos por eso, porque somos una sociedad dinámica en la que no nada más existe el blanco y el negro, sino que tenemos que reconocer que hay una diversidad y dentro de esa diversidad se debe de dar importancia a cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Llámese personas, mujeres, niños, adolescentes, miembros de la comunidad LGBTI, Q y más, etcétera. En todos tenemos un lugar en la sociedad, se nos tienen que reconocer nuestros derechos y los servidores públicos son los primeros que tienen que reconocer esos derechos para que los puedan aplicar en el trato que tenemos o que tienen con nosotros. Entonces, es importante hablar de género, sí, es algo que existe, que hay que reconocerlo, que hay que asumirlo, hay que identificarlo y hay que aplicarlo. Gracias, Carla. Vemos que y escuchamos que tienes una amplia experiencia en la seguridad pública y en estos temas que hoy en esta actualidad se requiere que las autoridades cada vez más sepan de estos temas que, como bien lo mencionas, son sensibles y se requiere pues de una actuación del Estado para tal vez capacitar al personal en seguridad pública y en muchas áreas del gobierno. Para esto, Carla, quisiera hacerte una serie de preguntas para que la audiencia vaya adentrándose a este tema desde lo más básico y llegar a comprender un poco en términos jurídicos qué es este aspecto género en la seguridad pública. ¿Hay alguna diferencia entre sexo, preferencia sexual, género y expresión de género? A veces solemos confundir esta terminología y que creo que es apropiada que nos puedas explicar. Claro que sí. Vamos a ver, efectivamente es una de las cuestiones más básicas, pero aunque parezca increíble, es una de las cuestiones que más tienen confundida a la sociedad. Vamos a iniciar haciendo una diferenciación entre lo más básico, qué es el sexo y qué es el género. Vamos a iniciar distinguiendo qué es el sexo. El sexo es aquello que te determina desde que naces como hombre o como mujer. Es decir, que todas las personas nacemos con genitales. Los genitales pueden pertenecer a un hombre o pueden ser de mujer. El hombre tiene pene, la mujer tiene vagina. ¿Esto qué conlleva? Que el hombre que tiene pene tiene la capacidad de fecundar y la mujer, que es la que concibe, tiene la capacidad de concebir al interior a través de su órgano reproductor genital, que es la matriz. Hay una diferencia biológica que se tiene desde que se nace. Estas diferencias biológicas se van a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida de manera natural. Sin embargo, el género es el que nos define como masculino o femenino. No necesariamente todas las personas que nacen con sexo hombre van a ser masculinas, ni todas aquellas que nacen con el sexo o genitales de mujer van a ser femeninas. El género es más bien una expresión de que lo que la persona quiere que la sociedad o que el resto de las personas vean en ellas. Las masculinidades, ¿cómo se van a manifestar? La masculinidad no necesariamente tienes que nacer con ella, pero sí la puedes
manifestar en otro tipo de expresiones. Por ejemplo, tu ropa, la forma en cómo te diriges o cómo quieres que se dirijan a ti, incluso en la selección del nombre. Cuando nosotros nacemos con un género hombre, al nacer nos asignan un nombre jurídico que es asignado por los padres y que va a corresponder al sexo con el que hayamos nacido. Sin embargo, si nos vamos a este ejemplo en una expresión de género, al crecer las personas pueden decidir con cuál nombre quieren que la sociedad los identifique. Y aunque hayan nacido con el sexo de hombre y les hayan asignado un nombre que pertenezca al género masculino, al crecer pueden ellos cambiar ese nombre por el que ellos tengan una preferencia o la persona tenga una preferencia. Eso sería una expresión de género. De la misma forma, el género en lo masculino es productivo y en lo femenino reproductivo. Existe en la actualidad la posibilidad de realizar operaciones en las que se pueda, en una persona que haya nacido como hombre, se puede llevar a cabo una imputación de su aparato reproductor y pueda transformarlo en una vagina de manera exterior. De la misma forma, aquellas personas que nacen como mujeres, pero quieren una expresión de género masculino, pueden llegar a modificar su cuerpo de tal manera que puedan adoptar esa apariencia masculina. Incluso pueden tomar algún medicamento o alguna hormonas, un tratamiento hormonal para modificar su expresión de género. Algunas operaciones que conocemos son precisamente estas de los genitales. Habrá personas que en su expresión de género se operen los senos para verse más femeninas, a pesar de que hayan nacido como hombres. Es decir, el género es una decisión de la persona, es una expresión que quiere que la sociedad entienda o que reconozca que esta persona se manifiesta con esta expresión de género. La ropa también es una expresión de género que es una elección de la persona. Es decir, el género es algo que se va formando de manera sociocultural. Esta expresión de género también va a determinar cuáles son las relaciones entre hombres y mujeres y es modificable a diferencia del sexo. Como te decía, el sexo se va a determinar por los genitales con los que se nace y marca diferencias biológicas que son inmodificables. Hasta la fecha, no se pueden modificar internamente los aparatos reproductores ni de hombres ni de mujeres. Sin embargo, externamente sí se puede hacer. Y esto es lo que va haciendo que varíe el nombre de la expresión de género. Por ejemplo, en el sexo solamente vamos a tener hombres y mujeres, en género masculino y femenino. Sin embargo, de esta expresión de género derivan otras que no nada más van a ir a lo masculino y femenino. Podemos decir que en esta expresión de género también se encuentran las personas transvestis, que son aquellas personas que su sexo es de hombres al nacer. Cuando van creciendo, su expresión de género es hacia lo femenino y la preferencia sexual que tienen, por lo general, es hacia personas de su mismo sexo. Y aquí me gustaría hacer una distinción también, haciendo mención que la preferencia sexual no tiene nada que ver con la expresión de género. Habrá personas que su expresión de género nacen sexualmente como mujeres, su expresión de género es femenina, pero su preferencia sexual es hacia personas de su mismo sexo, o sea, personas que pueden ser gays o pueden ser lesbianas, sin que su expresión de género cambie, porque pueden seguir, nacer como mujeres, su expresión de género ser femenina, pero su preferencia sexual ser de una persona lesbiana. Entonces, aquí se marcan las diferencias entre sexo, que es aquello con lo que se nace, que son diferencias biológicas y que no se cambian, expresión de género, que es sociocultural, que sí se puede modificar y que es lo que nosotros o con lo que nos va a identificar la sociedad, y la preferencia sexual, que es algo más interno o interior, que no tiene que ver con ninguna modificación, sino con aquella atracción sexual que sienta una persona hacia otra. Muy bien, maestra. Es muy interesante esta plática que nos das y que a veces confundimos
o creemos que es sexo y nada más, no contemplamos esa expresión de género y queda muy claro que hay una diversidad, ¿no?, de identidades que podemos tener después de esta explicación que nos has señalado. Entonces, hoy en día, este parteaguas, esta explicación nos logra a comprender cómo debe también actuar una institución, o en este caso, una autoridad pública, municipal, estatal o federal en el combate a la delincuencia o en alguna detención posible. El auditorio se hace la pregunta si hay algún protocolo de actuación en el ámbito policial en materia de género. Sí, fíjese que la capacitación en las últimas fechas, en la capacitación sobre perspectiva de género, es una materia obligatoria en la formación inicial de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley. Específicamente, vamos a referirnos a los policías. Dentro de su formación inicial deben de llevar esta materia. ¿Por qué? Precisamente porque tienen que actualizar los protocolos de actuación cuando ellos tienen contacto con la ciudadanía. Y vamos a ver dos supuestos, Cristian. El primer supuesto es cuando se le da atención a las personas que son víctimas de violencia de género. Y entonces aquí el protocolo de actuación va a ser de atención a víctimas. Y un segundo protocolo de actuación es el que tiene que ver en relación a la detención de personas que se identifican con un género distinto al sexo con el que nacieron. Entonces son dos enfoques distintos. Veamos primero el que tiene que ver con relación a atención a víctimas. Lo primero que se tiene que reconocer y que lo establece el protocolo de actuación es que no debe de existir discriminación. Los cuerpos de seguridad pública deben de tratar de la misma forma a cualquier ciudadano, llámese en atención a víctimas o detención de personas. No deben de emitir ningún tipo de juicio en relación a estas personas. Es decir, no pueden realizar comentarios discriminatorios, tampoco pueden realizar ademanes, señales o cualquier otro tipo de expresión no verbal que atente contra la dignidad de las personas. Esa es la primera parte del protocolo. Segundo, es una obligación del servidor público cuando identifique que una persona tiene una identidad de género distinta a su sexo, preguntarle cuál es el nombre con el que deberá de referirse a esta persona, es decir, cuál es el nombre con el que se identifica, independientemente del nombre jurídico que le fue asignado al nacer. Cuando se detiene a una persona o se le da atención a víctimas, se le pregunta, ¿cómo quiere usted que le llame? Y la persona tiene que manifestar si quiere que se le llame Juan Pérez López o quiere que se le llame Rosa, etcétera. El nombre que la persona exprese es el que deberá de utilizar el servidor público durante toda la atención que le dé a la persona hasta que lo ponga a disposición. Cuando llega a presentarlo al Ministerio Público, también al Ministerio Público le tiene que hacer saber cuál es el nombre con el que se identifica a la persona, independientemente del nombre jurídico que tenga. Obviamente, dentro del protocolo nos dice que se le tiene que pedir a la persona su credencial de lector para tener mayores datos y poder llenar los formatos que generalmente se tienen que llenar en seguridad pública. Sin embargo, se le tiene que hacer de conocimiento al Ministerio Público que la persona tiene un nombre jurídico, pero que se está refiriendo o que nos está pidiendo que sea tratado con determinado género. Es decir, es una persona que nace como hombre, crece y se identifica o su expresión de género es femenina y me dice que se llama Rosa, es la forma en cómo el policía y el Ministerio Público se tendrá que referir a esta persona. ¿Qué pasa en el caso de una atención a víctima? A las personas víctimas de violencia o víctimas de delitos que tengan que ver con cuestiones de género, aparte de darle esta atención, se le debe de preguntar que si quieren ser tratadas por personal de seguridad pública femenino o masculino. ¿Por qué? Porque se le tiene que dar un acompañamiento a la víctima, se le tiene que canalizar con la autoridad competente y ese acompañamiento deberá de ser con la persona con quien esta persona se sienta más cómodo. Entonces, nos puede decir que quiere que lo acompañe una mujer policía y deberá de ser acompañado por una mujer policía.
para que durante todo su traslado sea o se sienta seguro, porque se les tiene que dar o se tiene que regir este protocolo bajo el principio de máxima protección. Es decir, que en todo momento se tiene que salvaguardar la integridad física de la persona, psicológica, y obviamente se le tiene que dar un trato digno. El servidor público que tenga trato o contacto con las personas víctimas de violencia deberá de tener capacitación en este tema. Si la persona es una persona que se identifica como transexual o transvesti, nosotros le deberemos de dar el trato como si se le diera a una persona de sexo mujer, es decir, con todos los protocolos de actuación de atención a una mujer. Entonces, le vamos a dar acompañamiento, atención médica y psicológica de manera inmediata, y en este aspecto de atención médica, en ese siguiente punto también se le pregunta a la persona si quiere ser revisado o atendido médicamente por un hombre o por una mujer. Y en el caso de que nos diga que una mujer, se tiene que buscar los medios necesarios para que sea la atención médica proporcionada por una mujer. ¿Qué pasa en atención a víctimas cuando no se cuenta con un médico mujer que de manera inmediata pueda dar atención? La puede dar una persona o un médico hombre, pero debe de estar en todo momento acompañada la persona en atención a víctimas o custodiada por personal de seguridad pública que pertenezca al sexo mujer. Es decir, debe de llevar un acompañamiento en todo tiempo. Ahora, vámonos a la otra parte de la aplicación del protocolo. Cuando se trata de una persona que pudo haber cometido un hecho delictivo en una detención, es lo mismo, se nos debemos de abstener o se deben de abstener las personas de seguridad pública de realizar comentarios discriminatorios, ademanes o cualquier otra seña que pueda atentar contra la dignidad de la persona. Se le tienen que leer sus derechos, se le pregunta si quiere ser acompañado por algún personal familiar o a quién se le tiene que informar acerca de la detención, y se tiene que referir a la persona también con el nombre que se identifique, de la misma forma que se hace con atención a víctimas. Aquí, en la situación del traslado, vamos a trasladar a la persona en calidad de detenida o detenido. En la sociedad, el rostro de la persona. Es decir, si se va a trasladar a una determinada agencia del Ministerio Público, tiene que ser en el lugar menos público del vehículo policial, es decir, en la caseta, y debe de ir custodiado por una policía mujer, dependiendo si la persona así lo expresa. En este caso de detención también se debe de practicar una inspección a persona. Esa inspección también se le debe de preguntar a la persona detenida si quiere que se practique por un hombre o por una mujer. Cuando el cuerpo de policías carece de una persona una policía mujer para practicar la inspección a persona, la puede realizar un hombre, policía. Sin embargo, debe de ser en presencia de otro compañero que sirva como testigo que la inspección se llevó a cabo con todo respeto y siempre cuidando la integridad física, emocional y psicológica de la persona, aun cuando se trate de una persona detenida. Y obviamente también se va a canalizar a la agencia del Ministerio Público y se le va a hacer saber al Ministerio Público de cuál es la expresión de género de esta persona, para que se refiera con el nombre con que la persona nos proporcionó. Esos serían los aspectos principales que se tienen que cuidar en el protocolo de actuación. Bueno, hay una serie de mecanismos jurídicos que a veces las autoridades que se encargan, como bien lo señalas, de hacer cumplir la ley desconocen, ¿no? También en el ámbito social o los ciudadanos desconocemos que existan mecanismos jurídicos legales de cómo la autoridad debe de tratar a ciertas personas cuando se encuentran con alguna identidad de expresión de género, ¿no? Entonces, es algo fundamental y creemos o se cree que ha sido necesario el fortalecimiento de estos mecanismos para proteger también los derechos humanos de las personas que se encuentran en un estado o en una condición de vulnerabilidad. Me llama la atención
platicas, me imagino que has tenido ya capacitaciones en el ámbito policial, municipal o estatal. Señalas cómo se debe aplicar este protocolo o nos tratas de ilustrar en esa temática. ¿Puede haber algún caso de violencia de género que nos puedas platicar y cómo es que se puede llevar a cabo la correcta aplicación del protocolo de actuación de acuerdo a lo que nos ha explicado Carla? Sí, fíjese que un caso mediático que circuló mucho en las redes sociales es el de Lady Tacos de Canasta, es conocida así. Me gusta tocar este tema porque fíjate, aquí estamos hablando de una persona que tiene condición de vulnerabilidad, no solamente por su expresión de género, sino también porque estamos hablando de una persona indígena. Y entonces aquí ya se tienen que activar dos protocolos, no nada más el de las personas de la comunidad LGBTI, sino también el de trato a personas indígenas. O sea, es considerado por su expresión de género una mujer indígena. Entonces se tiene que activar el protocolo de actuación de mujer violentada, de personas de la comunidad LGBTI y de personas indígenas. Y ahí los cuerpos de seguridad pública tienen que conocer estos tres aspectos. Es importante señalar que cuando el servidor público no activa el protocolo de una manera adecuada, va o puede tener una consecuencia legal para el que no lo lleve a cabo de manera correcta, como es el supuesto de los policías que trataron con Lady Tacos de Canasta. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos incumplen en el protocolo? Puede venir una sanción penal por discriminación y una sanción administrativa que puede ir hasta la inhabilitación en el servicio público como consecuencia de una mala actuación policial. ¿En qué consistió la mala actuación policial de este grupo específico de policías de la Ciudad de México? Lady Tacos de Canasta es una mujer mushe que es reconocida como mushe en su comunidad, viene del estado de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, donde el mushe es reconocido como una persona que tiene un lugar honorífico en la sociedad del Istmo de Tehuantepec. Son reconocidos como personas que le dan cierto crédito o poder a una familia y allá no son juzgados, no son discriminados, al contrario, son un símbolo de poder. Familias en el Istmo de Tehuantepec que tienen mayor número de familiares que son mushes son mayormente respetadas, o sea, le agregan un valor a la familia. Esta persona viaja como mushe vestido con un traje típico oaxaqueño a la Ciudad de México a vender tacos de canasta. Y llama mucho la atención de la ciudadanía porque su identidad de género es femenina, es de una mujer indígena, pero la voz su voz no ha tenido una modificación desde que nació, sexualmente nace como hombre y su voz es muy gruesa, es una voz de hombre muy gruesa. Cuando ella empieza a vender tacos en la Ciudad de México, se distingue porque y se identifica como femenino, pero grita, tacos, tacos de canasta. Y entonces esta voz muy gruesa hace que la gente la voltee a ver porque esperan que su voz sea muy sutil, muy femenina y no es así. Entonces comienza a adquirir popularidad en las redes sociales y esto también hace que llame la atención de los cuerpos policíacos de la Ciudad de México. Y entonces empieza a haber un hostigamiento hacia ella. Y sí es claramente visible en algunos videos que ha subido la misma ciudadanía que el hostigamiento viene a raíz de su identidad de género, no porque ella esté cometiendo una falta administrativa o alguna conducta de tipo penal, sino que constantemente es acosada por los policías porque tiene cierta popularidad en redes sociales y porque les llama mucho su identidad de género, les llama mucho la atención. Entonces la empiezan a hostigar, ella comienza a cambiar de lugares donde comercializa los tacos y en todos los lugares donde ella se va acomodando siempre sufre hostigamiento de los policías. En uno de los videos que podemos observar en las redes sociales, hay una detención de ella, le quitan su mercancía, le quitan su bicicleta, que es el transporte donde ella se mueve para vender los tacos, y la tratan de detener y ella se empieza a defender. Y en esta defensa, uno de los policías se refiere a ella como señor. Señor no puede vender aquí, señor se tiene que ir. Y en los dimes y diretes y el forcejeo, ella le hace saber que no es señor y le pide al policía que le diga, señora, ¿qué no me ves que soy mujer?
¿Dónde me ves que soy hombre? No me ves mis trenzas, porque además ella tiene el cabello largo y le enseña el cabello, no me ves mis trenzas, no me ves mis pechos, yo soy una mujer, no me vuelvas a decir señor, soy una mujer. Y es donde está ya principalmente la discusión con los policías. Y es uno de los videos que sirvieron como evidencia para que a los policías les pudieran procesar por discriminación y les pudieran abrir también un procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque nos dice el protocolo que lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la persona de la manera en que ella te esté señalando. Porque si tú no lo haces de esta forma, entonces estás atentando contra su dignidad. Y la dignidad es uno de los valores primordiales en respeto a derechos humanos. Y todos los servidores públicos estamos obligados a proteger, garantizar los derechos humanos. Y esto que hicieron los policías con esta mala actuación fue desproteger los derechos humanos de esta persona, pero también no los están ni respetando ni garantizando. Y ahí es donde viene la falta que les puede tener como consecuencia ese tipo de sanciones. Y así podríamos hablar de muchísimos casos que todos los días suceden en nuestro país. Hay una infinidad de situaciones, no nada más con personas de la comunidad LGBTI, sino también una falta de conocimiento en este tema en atención a mujeres víctimas de violencia, por ejemplo. Así es, Cristian. Ese sería un ejemplo muy claro. Muy claro y muy ilustrativo para esta charla que tenemos contigo, Carla. Y ahorita que te escuchaba hablar sobre este caso de Lady Tacos de Canasta, que es muy conocida en la zona centro del país, aquí en Ciudad de México, y uno pudiera pensar como ciudadano que por ser la capital del país, no va a haber tanta violencia de género. Entonces, a lo que quiero llegar es, si en la capital, donde tenemos una policía capacitada, se da este fenómeno de la violencia de género o este problema de violencia de género en el pleno centro histórico de la Ciudad de México, ¿cómo estará el resto del país? ¿Cómo estarán aquellos municipios en donde las capacitaciones policiales, las capacitaciones en materia de género o violencia, alerta de género, tal vez no lleguen o no sean las adecuadas? Creemos o podemos pensar, Carla, que se puede agravar esta problemática en las zonas rurales, en las zonas indígenas del país, tanto en la frontera sur como en los estados del norte del país. ¿Qué opinas, Carla? ¿Es verídica esta percepción o no? Hay una falta de sensibilidad en todos los ámbitos de gobierno. Hablamos federación, municipios, estados, etcétera. Los tres ámbitos de gobierno tienen falta de sensibilidad. Hay una falta de interés en capacitación de este tema. Les decía que ya el Secretariado Ejecutivo Nacional lo marcó como obligatorio en la formación inicial de los policías, pero lo que es una realidad es que hay muchos policías en nuestro país que ni siquiera tienen todavía la formación inicial. Eso es muy reciente. Personas que quieren ingresar a la seguridad pública de nuevo ingreso van a tener capacitación inicial y a ellos ya se les da este tema de carácter obligatorio. Pero todos aquellos que ya llevan muchos años trabajando en seguridad pública, que no han recibido la formación inicial, no es una prioridad que les den el tema de capacitación de perspectiva de género. Obviamente le dan prioridad a otros temas, por ejemplo, los de las competencias básicas que tienen que ver con tiro y armamento, uso de radiocomunicación, etcétera, pero no temas de perspectiva de género. Entonces, vamos a encontrarnos que de un 100% de policías en el país, quienes conocen estos temas y estos protocolos, apenas se alcanzan un 20%, que son las personas que tienen formación inicial en la actualidad. Y lo que nos lleva a observar que tenemos mucha vulneración en temas de derechos humanos de este tipo. Esto es mediático porque fue difundido en redes sociales, pero ¿cuántos casos suceden al día en comunidades donde no existe todavía el alcance de las redes sociales y se están dando? Y la misma comunidad lo apoya porque también la comunidad tiene desconocimiento en estos temas. O sea, basta con observar o escuchar cómo se expresa la misma sociedad de las personas que tienen una expresión de género distinta. Son despectivos, todavía reciben muchos adjetivos, calificativos,
Hay comunidades donde consideran todavía que es un delito que personas del mismo sexo tengan algún tipo de relación. Y nos ha llegado a tocar observar en las capacitaciones por unos comentarios de los compañeros que han practicado detenciones de personas del mismo sexo que se están besando en vía pública. Es decir, ni siquiera constituye una falta administrativa, no es una conducta que encaje en un tipo penal, pero sí hay detenciones de personas, porque la misma sociedad se acerca al policía y le dice, deténnos porque eso es un mal ejemplo para los niños. Y el policía, por desconocimiento o por presión social, llega a detener a las personas y son llevadas a separos para ver por haberse besado en vía pública. Y eso es son casos reales, ¿eh? Y en mi experiencia como capacitadora, no son casos aislados, yo creo que son casos muy recurrentes, donde el mismo policía no sabe ni qué hacer con este tipo de situaciones, pero es por la falta de capacitación. Bueno, ahí vemos estos escenarios complicados y tomas una palabra muy importante, la de sensibilizar. Creo que es uno de los retos grandes que tenemos como sociedad, como Estado, porque no tan solo es un problema del Estado, ¿no? Creo que es un problema sociocultural, o no sé si manejarlo como un problema sociocultural, pero sí hace falta que de todos los ámbitos sociales pueda haber esa sensibilización en materia de género, respetar, reconocer, y no esa expresión de género. Y ahí es, creo que a donde entra ese choque, ¿no? Del reconocimiento de la expresión de género. Tenemos un largo camino para poder hacer este reconocimiento por parte de la mayoría de la población. Y una última pregunta, Carla, ya para finalizar esta plática. ¿Tú consideras alguna propuesta para, para que no se vulneren los derechos humanos de las personas con estas características de expresión de género? Fíjate, Cristian, que sí, yo le apuesto mucho a la educación, tiene mucho que ver con los valores en casa, tiene mucho que ver con la educación, las materias que actualmente se están dando en las escuelas desde el nivel básico. Actualmente las nuevas generaciones tienen mucho más apertura de todavía las generaciones que a nosotros nos tocaron, en las que nos tocaron desarrollarnos. En la actualidad, como que los niños ya se reconocen más como pues te puede gustar un niño, te puede gustar una niña, no pasa nada, te sigo reconociendo como ser humano y esa preferencia sexual no va a demeritar lo que tú eres como persona. Pero estamos hablando de nuevas generaciones, donde ya los niños utilizan la ropa que ellos quieren, ya no es algo muy marcado, incluso vemos los pantalones más ajustados que lo pueden usar los niños, los pueden usar las niñas, líneas de ropa que ya son a género, en la que tú puedes elegir lo que te puedes poner si te gusta y no importa si es hombre, mujer, no importa. Sin embargo, hablando de la sociedad actual, de los que somos adultos en la actualidad y sobre todo en temas de seguridad pública, pues tendría que ser a través de la capacitación. Sensibilizar a las personas a través de cursos, si no es posible que se llegue de manera presencial, puede ser a través de la difusión de folletos, de videos, de todo lo que sea informativo, porque incluso fíjate, este tema, hablando con personas universitarios, con personas que ya están estudiando posgrado, este tema tan sencillo de distinción entre qué es el sexo, qué es el género y la expresión de género, y la preferencia sexual es un tema muy sencillo que ni siquiera en la actualidad sabemos reconocer, ¿eh? Me he topado con personas que ya son egresadas de universidad y que no lo saben distinguir, entonces empezaríamos por lo más básico, pero todo para mi parecer, enfocado en la educación y en la capacitación. Muy bien, Carla. Retomo dos palabras que señalaste para ir concluyendo. Todos somos seres humanos y todos requerimos de tener una dignidad humana. Carla,
alguna red social, algún correo electrónico donde alguien te pueda contactar si es que le interesa estos temas de género en la seguridad pública o en el ámbito jurídico, algún medio de contacto? Sí, les voy a dar mi dirección de Facebook. Es Carla con C, punto Colorado. Y así me encuentran en Facebook. Ese es mi nombre. Y cualquier, sí me gusta compartir algunos videos, temas de capacitación, me encuentro a sus órdenes en esa red social. Pues muchas gracias, Carla. Esto fue Cristian Castro con Género y Seguridad Pública. Recuerden poner al conocimiento en movimiento.